Hey, familia, muy buenas noches. Espero que estén viendo el PowerPoint. Vamos a ver ahora. Ok, perfecto. Ok, vamos. Gracias por ver el video, gracias por las personas que han visto los otros. Seguimos con la caridad de la verdad, porque nosotros hay que buscar a nuestros hermanos, las ovejitas que se salieron del rebaño, católicos fríos, hermanos esperados que se fueron, hermanos de otra religión. Hay que nosotros decirles cuál es la voluntad de Dios, porque a veces nos dicen, tú aceptas a Cristo por tu único Salvador y ya estás salvo, no importa lo que hagas. Y pues nosotros hay que seguir unos mandatos de Dios, es bien importante. En esta nueva era ya todo eso lamentablemente se está olvidando, ya todos creen en Dios a su manera, o piensan que esto es un cuento de hadas. Se nos olvida que Cristo sí vino, que Dios vino a la tierra. Ya con toda esta nueva era que va tan rápido, pues eso ya se está olvidando. Y una persona que venga a decir cosas como las que yo digo, pues está loco, ya eh, no es de esta era. Pues entonces, siempre se vamos a seguir con nuestros dibujitos, nosotros vamos a- vamos a hablar de acerca del año 33 de esa iglesia de Cristo, y lo que queremos es que buscar qué fue lo que él dejó a esa iglesia, qué mandatos dejó esa iglesia, eh, y cuáles fueron la voluntad que él quiso para pues nosotros llevarlas a cabo, y nosotros también poder católicos, nosotros los católicos tenemos que enseñarles a estas personas de aquí, que son nuestros hermanos que se nos fueron, un hermano tuyo, un tío, un abuelo, una madre que se fue. ¿Por qué? Porque los católicos de aquí no hicimos nada. Pero ahora pues, estos videos así que yo hago son para nosotros los católicos atrevernos a hablar, predicar como Cristo quiso, para buscar a nuestros hermanos, porque Él quiere la unión. Vamos al principio, nos vamos a encargar de este versículo, lo vamos a leer varias veces. Dice Mateo 7, 21 al 27, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea que por nosotros decir Señor, Señor, no vamos a entrar al reino de los cielos. Él dice el que haga la voluntad de su Padre. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. O sea que él dice que, que no van a entrar estas personas que el que tú prediques en nombre de él, saques el demonio en nombre de él o hagas muchos milagros, él te va a decir estas palabras. Entonces declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea que Jesús te va a decir a ti que tú predicas, sacas demonios y haces muchos milagros en su nombre. Él te va a decir, no, no, yo no te conozco, aléjate de mí. O sea que Dios no te va a conocer, porque Él dice que él va a conocer a la persona que haga su voluntad. Y eso es lo que vamos a hacer en el transcurso de esta presentación, es cortita. Entonces nos dice, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. O sea que el que haga la voluntad de Cristo hace una casa sobre roca. ¿Sí? Descendió la lluvia y vinieron los ríos, soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa y no se cayó, porque estaba fundada sobre la roca. O sea que el que hace la voluntad de Cristo va a hacer su casa en roca. O sea que no solo el que predique, saque demonios y milagros, que lo escuchamos de nuestros hermanos acá. Mi iglesia es la de Cristo porque hacemos muchos milagros y sacamos muchos demonios. Yo tengo experiencia, yo hablo con pastores, hermanos separados, y eso es lo que ellos dicen, que su iglesia es la de Cristo porque hacen milagros y sacan demonios y predican. Pero entonces Cristo dice, no todo el que me diga Señor, Señor
entrar al reino de los cielos. Y no porque prediquen, porque saquen demonios y porque hagan milagros, van a entrar al cielo. O sea que el cielo es que haga la voluntad de Cristo. Seguimos. Entonces se casa sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron los ríos, soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y su grande, y fue grande su ruina. O sea que el que no hace la voluntad de Cristo, no, la casa es edificada en arena. O sea que es bien importante hacer la voluntad de Cristo, no porque hagan milagros, porque saquen un demonio o prediquen, o van a ir al cielo o hacen su casa en roca. Seguimos. Entonces, ¿qué quiere Cristo? Que demos la nueva a las naciones, universal. Que esa enseñanza sea del universo, no un sector, una secta. Una secta que es una descripción de unas personas que se alejan de las tradiciones originales. O sea que Dios no quiere una secta, Cristo quiere una iglesia universal, que lo hemos hablado, yo lo hablé en el video larguito de la iglesia. O sea que Él quiere una iglesia universal, que universal quiere decir católica, una enseñanza universal que esté en la iglesia en Cuba, la misma enseñanza que esté en Puerto Rico, la misma enseñanza que esté en Uruguay, la misma enseñanza que esté en Paraguay, la misma en Venezuela, en Estados Unidos. O sea que todo tiene que ser bien conectado, una misma enseñanza que no cambie. O sea que una misma doctrina. Y mi dibujito favorito, que lo hice yo con mucho amor, esa línea se ha mantenido recta, sin cambiar, del año 33 hasta el día de hoy. Eso es lo que quiere Cristo. Entonces, vamos a leer San Mateo 28, 19, 20. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. O sea que todos tienen que pertenecer a esa iglesia. Negro, blanco, amarillo, pobre, rico, no importa, grande, chiquito, todas las naciones de todo el mundo tienen que permanecer a esa iglesia. No es un sector, una iglesia en Arecibo, una diferente a la que hay en Mayagüez. No, tiene que ser la misma enseñanza. Ok, dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este versículo tiene mucha enseñanza, dice que Él quiere que vayamos a hacer discípulos a todo el mundo, bautizándolos. O sea que no dice, vamos a hacer discípulos a todos los adultos y no a los niños, dice todos. ¿Ok? O sea que esa es una voluntad de Cristo, que todos seamos discípulos. Y después dice que le enseña a guardar todas las cosas que le he mandado. O sea que todo lo que Él manda hay que enseñarlo. ¿Y qué dice a lo último? Con esa iglesia, con esos discípulos, esos apóstoles, Él va a estar hasta el fin del mundo. O sea que si nos vienen a decir, no, pero es que esa iglesia del año 33 ya se acabó, no. Mateo 28, 19, del 18 al 20 dice, del 18, 19 al 20 dice que Él va a estar hasta el fin del mundo con nosotros. O sea que ahí estamos. O sea que, ¿qué mandatos? Ir por todas las naciones, predicar, hacer discípulos a todos, bautizándolos y después enseñándoles. Y que siempre va a estar con nosotros. O sea, seguimos. Marcos 16:15, después de resucitar, viene y dice, y les dijo, y por todo el mundo, no un sector, y predicar el evangelio a toda criatura es toda. Los hermanos separados son criaturas. O sea que hay que predicarles. Católico tú, que no te gusta hablar con los hermanos separados y enseñarles. Y aquí, Marcos 16:15, Dios te envía a hacerlo, como me envía a mí. Por eso yo estoy aquí. Yo uso su Biblia, porque yo les tengo que predicar porque Dios quiere que lo haga, porque no quiero que me diga Señor, Señor. No quiero que me diga, no todos entraremos en el cielo. Él quiere que lo hagan. O sea que vamos a estimularnos a todos sus familiares que están fríos, que dejaron de creer en la Eucaristía, en la confesión. Tiene que predicarle, ahí lo dice Dios, a esos hermanos separados, a esos familiares tuyos que se fueron de la Iglesia Católica.
tienes que enseñarle. Seguimos. Porque si no, el Señor te va a decir, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace mi voluntad, la voluntad de mi Padre. O sea que no queremos que Cristo nos diga, apártate de nosotros. O sea que, ¿qué hay que hacer? Llevar la palabra, bautizar a todo el mundo, Él estará siempre con nosotros y llevar la palabra a todas las naciones, no a un sector, porque si no, Dios nos va a decir, aléjate de mí. Seguimos. La voluntad de Dios es que tengamos a su madre en nuestra casa. Sí, sí. Y María no es Dios, como dicen otras personas, que nosotros somos idólatras de María o adoramos a María. Adorar solo se adora a Dios, porque adorar es pensar que una cosa, un objeto, un animal o una persona es Dios. Y María no fue la que hizo el cielo, la tierra, el mar, la vida. O sea que María no es un Dios. María, nosotros la amamos, la respetamos y queremos ser como ella, porque fue la que dijo que sí, fue la primera cristiana y siguió la palabra de Dios. Es un ejemplo para nosotros. Entonces, vamos a ver qué quiere Cristo con María. San Juan 19, 25, 27, estaban juntos en la cruz de Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él más amaba, esos somos nosotros, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, ahí tienes tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. O sea que la voluntad de Cristo es que nos llevemos a su mamá, ¿sí? A nuestra casa. O sea que hay que tener a María en nuestra casa porque él dice su discípulo favorito que más amaba. Eso somos tú y yo católicos. Nos llevamos a María, la única iglesia que tiene a María, que la ama y la respeta. O sea que Jesús mismo quiso que nosotros nos llamamos María. Entonces vamos a cerrar los ojos, que María, que Jesús te diga a ti, hermano esperado, hermano, ahí tienes a mi mamá, llévatela a tu casa. ¿Qué le vas a decir? No, yo no quiero nada que ver con eso, pero es un mandato de Jesús, o sea que, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a llevarnos a María, porque Él lo quiso. Entonces, no queremos a María. Si Jesús te dice ahí que te la tienes que dar para tu casa, porque tú quieres ser el discípulo más amado o no. Seguimos. Entonces, María intercede por nosotros. No, este no es. Perdóname. Eh, ok, en la voz del Cana, este no es. Pero está bien. Vamos a decir, entonces, que no se lleve la mamá de Jesús, que Él nos va a decir, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Ok? Entonces, no queremos que Jesús nos diga, mira, no quiero nada contigo, yo no te conozco, porque ya una voluntad es que nos llevemos a su madre. Y el versículo que iba a explicar antes, eh, yo creo que es en Juan, ahora no me acuerdo, la boda del Caná, que se quedaron sin vino, el primer milagro, se quedaron sin vino y los discípulos fueron a María, le dijeron, mira, nos quedamos sin vino. ¿Y qué hizo María? Fue donde su hijo, hijo, no tienen vino. Y él le dijo, oye, todavía no es mi hora. ¿Y qué hizo María? Se viró, fue a los discípulos y dijo, hagan lo que él les diga. Y dice, el Señor hizo el milagro. ¿Y qué pasó? Sus discípulos creyeron en él. Gracias a ese milagro. ¿Y qué pasó? María nos hace creer más en Jesús, nos lleva a Jesús para creerle. ¿Por qué? ¿Qué hizo María? Fue al discípulo, fue a donde a Jesús a pedir ayuda y Jesús hizo el milagro. ¿Y qué pasó? Los discípulos comenzaron a creer en él. Entonces, mi pregunta para ti, hermano esperado, si Jesús estaba en la boda, ¿por qué los discípulos no fueron solamente a Jesús y fueron a María? ¿Por qué? ¿Por qué fueron a María y no fueron a Jesús? Porque la enseñanza teológica es que nosotros podemos ir a donde su madre para que interceda, no es mediadora, interceda, que ore por nosotros.
Y eso fue lo que ocurrió. Y al orar ella por nosotros, ella nos lleva a Cristo, nosotros creemos más en Él. No le roba nada porque ella no es Dios. Ella nada más ora por ti, por mí, ruega por nosotros. Entonces, la pregunta que tengo a ti, hermano, ¿por qué los discípulos no fueron directos a Cristo si ahí estaba Cristo y María? ¿Por qué no fueron directamente a Cristo? Después le dejo el versículo porque se me perdió. Lo tenía aquí, que no me confundí. Vamos a buscarlo. Eso es sé que es en Juan 2, 1 al 25. ¿Ok? Lo buscan por ahí. Juan 2, 1 al 25. Entonces, no queremos a María. Tuvo muchos hijos, una prostituta. María no es nada para mí. María no es bendita entre todas las mujeres. María no es bienaventurada entre todas las generaciones. María no es la madre de Dios. Todas esas cosas, no creemos en María, no la quiero, ella no es nada para mí. Entonces, cuando vayamos al cielo, el Señor te va a decir, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, pero predicamos, hicimos milagros y sacamos demonios. No te conozco, apartados de mí. Entonces, esa es una de las voluntades, la voluntad de Cristo. Entonces, otra voluntad de Cristo es llevar a cabo la Eucaristía. Esto es del capítulo 6 de Juan, lo pueden buscar en uno de mis videos, que hablamos del capítulo más largo, del capítulo 6, que él deja la Eucaristía. Vamos a leerlo. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Este es el pan que desciende del cielo para, para el que de él come no muera. O sea que él dice que el que coma de ese pan no muere. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no comes de esta carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. O sea que si no comulgamos, no vamos a tener vida en él. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. O sea que, mira lo que dice Jesús aquí, que es verdadera. Nos dicen a nosotros que es un símbolo. Aquí no dice que es un símbolo y se los voy a demostrar. Por eso es que la iglesia, desde el año 33, la base de esa iglesia es la Eucaristía, porque nosotros sí le creemos a Cristo. Entonces, el que come de mi carne y bebe de mi sangre, en mí permanece y yo en él. O sea que si comulgamos, él permanece en nosotros. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. O sea que nosotros vamos, cuando una vez que comulgamos, nosotros vivimos por Cristo, como Dios vivió por Jesús. Jesús vivió por Dios. Okay. Al oírlas, muchos de tus discípulos dijeron, duras estas palabras, y ya empezaron personas que no le creían. De esos mismos que dicen que son un símbolo, de esos mismos que dicen, oye, tú eres doctor, ¿cómo tú crees que en un pedazo de pan está Cristo? Pues mira, también aquí habían unos que no le creían. Y entonces vamos a observar a nuestros hermanos separados que no le creen a Cristo. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso irnos también vosotros? No nos pregunta a nosotros los católicos. Le preguntó a Simón. Pedro le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Ellos no entendieron nada de eso de que comerse. Ellos dijeron, pero ¿cómo él va a darnos la carne? Pero pues le creemos porque él es Cristo. Yo le creo a él, no como los otros discípulos que se fueron. Nosotros le creemos a él.
Y después tienen que ver mi video de la iglesia, que mayormente ese es el capítulo 16, versículo 66. Ese es 666, que ese es el signo del anticristo. Y eso te va a llevar a la primera carta de Juan, capítulo 2, 18 y 19, que nos va a hablar de esos discípulos que dejaron de creer en Cristo, se fueron de él y son el anticristo, que eran de nosotros y se fueron. Entonces, los apóstoles no sabían ni de qué le hablaban, pero le creyeron. Por eso nosotros creemos por fe. Entonces, en Lucas 22, 19 al 20, y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dijo diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta es la copa, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derramará. O sea que los apóstoles no sabían nada, pero cuando pasó eso, ellos dijeron, él lo que quiere es que comamos el pan y se va a convertir en el pan y en vino. Ahora entendieron, pero creyeron y ahora lo entendieron. Ahora él los nombró sacerdotes a los Melquisedec. Para saber de eso, vean mi video de Eucaristía. Entonces volvemos, San Mateo 26, 26, 26, 29. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. O sea que comer el pan de Cristo es para la remisión de nuestros pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta que aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino del Padre. Entonces a ellos ya entendieron a qué él se refería. No es que éramos carnívoros. Entonces, es un símbolo, eso es algo para conmemorarlo, eso no es cierto, pero San Pablo en Primera de Corintios, capítulo 11, 23 al 30, él va a hacer lo mismo que hizo Jesús 20 años después. Entonces, eso es algo bien importante. Él es un sacerdote a los Melquisedec, que después lo buscan en mi tema de Eucaristía, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, o sea que hay que enseñarlo, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebierais, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que coméis este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Pero ven acá, Pablo, nuestros hermanos dicen que esto es un símbolo, como que no lo podemos comer dignamente. No, sí, es un símbolo, yo me lo como cuando yo quiera. Vamos, sigue Pablo, a ver qué tú dices. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Pero Pablo, pero eso es un símbolo. ¿Cómo tú dices que nos vamos a enfermar si comemos el cuerpo y la sangre indignamente? No es un símbolo, mis hermanos. No es un símbolo. Nosotros, aquí lo dice la palabra, ¿le creemos a un hombre o le creemos a Dios? ¿Le creemos a la nueva era o le creemos a Dios? Él vino hace 2000 años y él dijo que había que hacer esto. Dijo que era verdadera comida. ¿Le creemos a un hombre o le creemos a Dios? Y entonces, si no le creemos a Dios y le creemos a un hombre, él nos va a decir, no todo el que nos dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace mi voluntad, la voluntad de mi Padre. Decidan ustedes. Entonces, lo último es, ok,
Otra de la voluntad de Cristo es perdonar pecados. Y no me salió. No, aquí estoy. No me salió. Ok, una de las voluntades de Cristo es que nosotros perdonemos, que los apóstoles nos perdonen los pecados. Entonces vamos a Juan 20, 21, 22, 23, que dice, como el Padre me envió a mí, a ustedes yo los envío, recibid el Espíritu Santo, al que ustedes perdonen los pecados serán perdonados, y al que serán retenidos serán retenidos. O sea que Cristo, la voluntad de Cristo es que los apóstoles nos perdonen los pecados. Entonces viene Pablo 20 años después y dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliándonos consigo al mundo, no tomándonos en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Recuerdan? Juan 20, 21, 22, 23. Vayan a perdonar el pecado. Ahí vamos. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo. Reconciliaos con Dios. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea que Pablo, 20 años después, nos dice que ellos son ministros de la reconciliación. Entonces, Cristo dejó ministros, instrumentos para perdonar nuestros pecados, y el hombre dice, no, eso no es cierto. Pues entonces te va a decir, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Entonces, otra voluntad de Cristo es que Él dejó a alguien a cargo de sus ovejas. Él dejó una iglesia. Y vamos a leerla. Cuando hubieran comido, Jesús dijo, Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. O sea que los corderos, Pedro los apacienta. Volvió a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. O sea que la voluntad de Cristo es que haya alguien que apaciente sus ovejas y sus corderos. Y ese es el primer papa, Pedro. ¿Qué más también quiere Cristo? Hacer una iglesia. En Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. O sea que Él quiere un líder de su iglesia y le dio las llaves del cielo para que ahora el reino de los cielos cuantas veces quiera. Él quiso eso, hay que seguir su voluntad. Entonces, Juan 3, 16 al 21, Dios quiso decirte esto a ti hoy. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que hay que creerle y nos dará vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea que Dios quiere que todos nos salvemos. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. O sea que no creerle a él, que dejó a su mamá, que dejó la Eucaristía, que dejó una iglesia, que dejó la confesión de pecados, pues no creerle a él. Y él dice que se condenan, que la luz, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas.
mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. O sea que, hermano católico, te exhorto que lleves esa luz y lleves esa sal a nuestros hermanos para que eche un poquito de sal y lleves luz para que ellos vuelvan a nosotros. Entonces Cristo, también la voluntad de Cristo era que el que escuchara a esos apóstoles, lo escuchaba a él. O sea que decir que el Papa es un anticristo y no escucharlo, decir que esa iglesia no sirve, es rechazar a Cristo, no escuchar a Cristo. Vamos a ver qué dice Cristo, San Lucas 10:16. El que a vosotros oye, o sea que los apóstoles, a su iglesia, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha el que me envió. O sea que Cristo hizo una iglesia en el año 33, edificada en los apóstoles. Cristo dice que la voluntad de Él es escucharlos. A Pedro, que tiene las llaves, que es el que pastorea su iglesia, el que pastorea los corderos y las ovejas. Entonces, Jesús dice, si no lo escuchas, no me escuchas a mí, me rechazas a mí y rechazas a Dios. O sea que hay que tener mucho cuidado cuando nosotros decimos el Papa es el anticristo. Seguimos. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino el que me envió. O sea que creer en Cristo, todo esto, la voluntad de Cristo, es creer en Dios, lo envió Él. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las acuerda, yo no lo juzgo. O sea que si no lo escuchamos, no nos va a juzgar. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Todo esto que yo he hablado. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamientos de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Juan 6, yo soy el pan para la vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. O sea que todo lo que dijo Jesús fue enviado por el Padre. Madre, ahí tienes a tu hijo. Dios quiso que María se quedara con su discípulo favorito. Id a predicar a todo el mundo, bautizándolo, haciendo discípulos a todo el mundo, porque Dios lo quiso. Juan 6, el que come de mi carne tiene vida eterna, porque Dios lo quiso. Juan 20, 21, 22, 23, que ustedes perdonan los pecados serán perdonados, porque Dios lo quiso. Pedro, tú eres piedra, y en esta piedra edificaré mi iglesia, porque Dios lo quiso. Pedro, pastorea mis ovejas, porque Dios lo quiso. El que me escucha, a mí, el que ustedes lo escuchan, a mí me escucha, el que lo rechaza, a mí me rechaza, porque Dios lo quiso. Y entonces podemos hacer lo que queramos. Si tú quieres hacer lo que tú quieras, no hay problema. Nos quedamos haciendo lo de Dios o lo de los hombres. No se preocupen, porque después, si hacemos lo del hombre, Dios nos va a decir, no, todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahí encaja todo. Muchos me dirán que aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, asesores de maldad. O sea que todo encaja, hay que seguir la voluntad de Cristo. No queremos que Cristo nos diga, yo no te conozco. O sea que hay que hacer su voluntad. Eucaristía, amar a María, perdón de pecados, escuchar a los apóstoles, creer en su iglesia. O sea que hermano, llevar la palabra. O sea que hermano católico, te exhorto
que le creas a Cristo, perdón, le creas a Cristo y busques a esos hermanos que se fueron, que le lleves la palabra, que le enseñes todas estas cosas, porque esto, todo esto, tú se lo tienes que enseñar, ellos no lo saben. La otra vez tuve una hermana hablando con una hermana, me dijo, tengo 60 años y tú eres el primer católico que me habla de la iglesia católica. No me escucha ni nada, pero por lo menos yo hice mi trabajo de predicarle. O sea que, hermano católico, te exhorto que vayas a donde ese hermano esperado y le hables de la iglesia de Cristo, porque ellos también tienen que conocerla, porque eso es lo que quiere de Dios, voluntad de Dios. ¿Ok? O sea que muchas gracias en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias por su tiempo, los amo, se cuidan.